Hola amigos, me da mucho gusto saludarles y más gusto me da para poder compartir la palabra de estas lecciones de Casa de Vida. Recuerden que para este semestre todos vamos a estudiar los principios bíblicos bajo un material que nos proporcionó el apóstol Gustavo Acuña. Ya les explicó el doctor Pérez Inclán que vamos a tratar con todos los principios bíblicos a lo largo de estas lecciones. Y específicamente en esta lección 28, el principio que vamos a platicar es el principio de la autoridad. Entendiendo que como principio, que es una norma, una ley, una regla o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Eso es un principio. Y hoy vamos a estudiar la autoridad. La autoridad es una palabra que no muy nos agrada a la gente, sobre todo a los pueblos latinos. Dice el versículo clave en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, en algunas versiones dice autoridades públicas o de gobierno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y a veces nosotros criticamos el actuar de las autoridades, ¿no? Estamos viendo en nuestro país, en nuestro continente, tiempos difíciles con los actuales gobiernos, pero aún así lo que dice la palabra es que nosotros tenemos que ser obedientes porque Dios quiere que la gente se maneje bajo instituciones que gobiernen y tendrá para la gente que no gobierna bien, tendrá su propia sanción, su trato de parte de Dios. Pero a nosotros lo que nos conviene es estar sometidos, dice la palabra, bajo la autoridad. ¿Sabes? Todos nosotros estamos de alguna manera en autoridad o bajo autoridad. Esta sociedad se mueve siempre en la escuela, en el trabajo, en la misma iglesia, estando siempre en el orden de Dios, bajo autoridad o en autoridad. Recuerda, los militares lo tienen como muy claro, ¿no? ¿Recuerdas el pasaje del centurión romano, ¿no? que le dijo a Jesucristo, ni es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra, ¿no? Porque yo soy un hombre de autoridad, que es estar bajo autoridad y en autoridad. Entonces todos nosotros en donde nos movemos, en nuestro trabajo, bueno, pues tenemos un jefe o tenemos a la mejor gente que sigue nuestras instrucciones. En la casa, ¿no? Los papás están están en autoridad sobre los niños, los hijos tienen que estar bajo la autoridad de los padres, y así es como Dios quiere que convivamos en esta sociedad, en las familias, en este orden del principio de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad sobre todo es un poder, ¿sabes? Un poder que gobierna, que ejerce el mando de hecho o de derecho. Y entonces el objetivo de nuestra lección es conocer, tomar conciencia y responsabilidad de nuestro papel, porque todos tenemos un rol en esto de la autoridad, dentro de este importante principio para ponerlo cabalmente en la práctica. Y ya te decía yo que tenemos varios ejemplos, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Normalmente uno está bajo la autoridad de un jefe que te da instrucciones y tú puedes estar en autoridad sobre algunos colaboradores tuyos. Y entonces en la introducción dice, el principio de autoridad se practica cotidianamente en la sociedad, tanto en las relaciones familiares como laborales y civiles. La autoridad se ejerce por hecho o por derecho, lo que significa que todos estamos gobernados o influenciados por diversas autoridades que nos piden actuar de cierta manera. Y digamos que entendiendo lo que Dios quiere o cómo quiere que se gobierne el mismísimo universo, ¿no? Dios creó leyes universales bajo el cual se mueven las constelaciones, los planetas, obedecen a unas instrucciones que el mismo creador, ¿no? dejó y particularmente en la tierra, bueno, pues entendemos cómo Dios es la autoridad máxima de todo lo que hacemos, de todo lo que debemos hacer. El universo se maneja de una manera, digamos que obediente, ¿no? Bajo esas reglas
bajo esos ordenamientos que el mismo Dios creador lo hizo. ¿Y por qué decimos que Dios es la máxima autoridad? Dice, la autoridad de Dios es la máxima y su derecho para gobernar radica en dos cosas, ¿no? Uno, por supuesto, su preexistencia, que Dios existe desde la eternidad, antes de la creación, y por supuesto su bondad y su santidad, porque este principio de autoridad no es para fastidiarnos la vida. Al contrario, el principio de autoridad es para que nos vaya bien, siendo obedientes, rigiéndonos con esas autoridades que el mismo Dios puso como instituciones o como personas para que nos vaya bien. Entonces dice aquí la palabra en Génesis 2, 1, 3, sustentando el decir de que Dios es la máxima autoridad. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. O sea, el creador del universo, de la tierra, de todos los planetas, es Dios, y es la máxima autoridad que sobre el mismo universo y sobre la vida de todos los que habitamos este planeta debemos regirnos, ¿sabes? Es la máxima autoridad. Y en el propósito de Dios, desde la creación, con Adán, con Eva y las instrucciones que les dio, era precisamente para que poblaran la tierra, que se organizaran bajo familias y bajo estos principios de autoridad. Dice, la autoridad de Dios nos es revelada por lo que Él es, por su naturaleza e investidura. Dios posee la autoridad máxima sobre el universo y la humanidad y toda la creación. Y posteriormente a entender que Dios es la máxima autoridad, pues debemos de entender cómo en el plan de Dios se expuso o planeó que se moviera toda esta autoridad y nombró al hombre, en este caso Adán y su pareja Eva, de que gobernaran la tierra y la sometieran. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y decidió delegarle su señorío sobre la tierra. No sé si fue tu caso, ¿no? Pero en mi época, cuando cursábamos la secundaria, había un maestro asignado al grupo que era como la autoridad, ¿no? El consejero. Y cuando a veces el maestro no estaba en turno, nombraba a un jefe de grupo, delegaba su autoridad, ¿no? Y así Dios delegó la autoridad al hombre para que gobernara, para que sometiera, para que sobre toda la creación él tuviera esa autoridad. El ser humano recibió la autoridad delegada por Dios, la investidura que le otorga el poder para ejercerla de parte del Creador, ¿no? Dios le otorgó a Adán la autoridad para que gobernase la tierra y sometiera pues a toda la creación, los peces del mar, los animales de la tierra. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto que lo hemos leído muchas veces tiene una profundidad en este concepto de la autoridad, porque si Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza, también sembró en nosotros la capacidad de poder movernos en autoridad y bajo autoridad. Dice, y señoré, ¿no? Esto es tener potestad, tener autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sabes? El hecho de que Dios autorizó o le dio potestad a Adán de nombrar a cada uno de los animales es parte del ejercicio de su autoridad, o fue parte del ejercicio de su autoridad. La habilidad del ser humano para regir la tierra correctamente descansa en su obediencia a la autoridad de Dios como Señor de todo y como su Señor personal. Es decir, nosotros aquí en la tierra ejercemos autoridad, pero debemos de ser obedientes y ejercerla de acuerdo a la autoridad, a la palabra de Dios. Esta es, digamos que, la raíz del éxito en todo lo que hagamos es ejercer, sí, ciertamente esa autoridad, pero bajo los principios de ser obedientes a la palabra o someternos a la máxima autoridad que es Dios, ¿no? Y entonces, bueno, ya Dios le concedió al hombre este señorío.
Pero el problema, ¿no?, vino en la caída y no sabemos cuánto tiempo le pudo haber durado. A veces leemos de rápido la Biblia y parece ser que no le duró mucho a Adán, a Eva, el otorgar ese dominio, esa autoridad que les había sido concedido al caer en las tentaciones de la serpiente, ¿no?, en una figura del diablo en esta serpiente, y que fueran tentados y que fueran pues caído en pecado, ¿no? De hecho así se llama el capítulo 3 del Génesis, ¿no?, la caída, porque ellos, en lugar de someterse a la autoridad de Dios, principalmente Adán, pues cayeron en tentación y se sometieron o cayeron bajo la autoridad del enemigo, de Satanás. Y lo peor de eso es que incurrió o terminó siendo como una especie de cautiverio, ¿sabes? Estuvieron prácticamente sometidos a esa autoridad. Entonces, esa autoridad que Dios es la máxima autoridad, digamos, en este sentido de la creación, se la otorgó al hombre para que gobernara la tierra, y el hombre, por desobediencia, por ignorancia, por tentación, por lo que tú quieras, se sometió, le otorgó esa autoridad al diablo. Recordarás este pasaje donde el Espíritu lleva a Jesús al desierto y ahí es tentado por el diablo, y el mismísimo diablo le ofrece, ¿no?, toda la máxima potestad en las ciudades, y dice: porque a mí me ha sido dada, le dice el enemigo a Jesucristo. Y es que esta autoridad de Satanás, que no le fue dada por Dios, él la tomó de lo que le había dado al ser humano, al hacer pecar a Adán y a Eva, quienes a partir de este hecho quedaron bajo la autoridad del diablo, que era lo que yo te decía, como sus esclavos, ¿no? Esa cautividad de esclavitud. Leamos con detenimiento dice el pasaje lamentable para la raza humana, leo textual, Génesis 3, 1, 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Fíjate la astucia de la serpiente, ¿no?, para ir engañando, en este caso a Eva, y Adán quién sabe dónde andaba, ¿no?, que eres parte de su error, digamos. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y entonces seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí viene la tentación y viene la raíz del pecado, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este día lamentable para la raza humana es precisamente el desobedecer la autoridad de Dios y someterse voluntariamente o engañados por Satanás en figura de la serpiente para caer y otorgarle de alguna manera en esa esclavitud en la que cayeron la autoridad del diablo. Y por eso el mundo, a partir de ese momento, decimos que es un mundo caído. Dice: al creer y obedecer el argumento mentiroso del diablo, Satanás les colocó encima su autoridad, investidura de maldad y de muerte. Esto distorsionó la manera en que se ejerce la autoridad en la sociedad, ¿no? Y ahí vienen todos estos digamos, malas prácticas de la autoridad que se dan en los pueblos, como es el machismo, como es el matriarcado, la intimidación, el control. Ahora tanto ¿no?, que se habla de estos controles que ejercen los patrones o los jefes mayores sobre los empleados, las empleadas. Todas esas malas prácticas de la autoridad. Dice, operan la autoridad de manera no legítima, dañando muchas veces. Y esta autoridad a veces llega a ser
digamos, la perversión máxima que el diablo puede infringir es hasta en brujería. Me explico, hay prácticas que la gente recurre a la brujería, a la hechicería para dominar la voluntad de otras personas. Me explico, son puras prácticas del enemigo para ejercer una autoridad no legítima. Y entonces ese pues era un gran problema. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este acto de la caída, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De tal manera que esa autoridad que Dios le había dado al hombre y el hombre la entregó al diablo, hizo que el mundo en general, toda la descendencia de Adán hasta nuestros días, estuvieran bajo ese dominio del enemigo. ¿Y cuál fue, digamos, la estrategia o la solución que Dios puso para recuperar esa autoridad, para quitarle al enemigo esa autoridad? Pues nada más que el enviar a su Hijo Jesucristo. Si tú lees en algún pasaje de la Biblia, dice que para qué fue enviado Jesús o para qué Jesús vino a la tierra, dice, para recuperar lo que se había perdido. Y gran parte o muchas de las cosas de lo que se había perdido es precisamente esa autoridad. Pero no fue un acto sencillo, ¿no? Para recuperar esa autoridad, ¿no? Todos lo sabemos y debemos de estar siempre muy conscientes y presentes que eso le costó la vida, la sangre, ¿no? Por eso se le llama un acto redentor, ¿no? Jesús pagó con su vida, pagó con su sangre nuestra redención para cumplir con la paga del pecado, que es la muerte, y de ahí, bueno, ya poder vencer a la muerte y exhibir a estas potestades y otorgar de nuevo, conceder de nuevo al hombre esa autoridad sobre, ¿no? Dice la palabra, sobre serpientes y escorpiones, que son figuras del mal. Pero para eso es necesario que el hombre acepte ese sacrificio redentor de Jesucristo y declararlo como el Salvador, ¿no? Como nuestro Señor. Cuando nosotros decimos Señor y oramos y le pedimos y Señor, ese Señor, 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 es precisamente reconocerle su autoridad, su señorío. Por esto oramos de esta forma, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Recuperar la autoridad del ser humano perdida por el pecado, al caminar en obediencia perfecta al Padre y llevar a cabo la obra redentora. Cuando decimos caminar en obediencia perfecta, es despojarse de su deidad, hacerse hombre, caminar como hombre y morir en muerte de cruz, que es o era o sigue siendo una de las muertes más espantosas que el hombre pudo haber inventado, ¿no? Dice, ahora estamos bajo el gobierno de Dios, o estamos nuevamente bajo el gobierno de Dios, aunque requerimos aprender cómo gobierna, para que sus bendiciones nos lleguen y las maldiciones de la desobediencia, donde por culpa de este pecado de Adán y de Eva, nos siguió hasta nuestros días, ya no sigan activas en nosotros. Dice la palabra en Colosenses 1:3-14, que Él nos ha librado de la potestad, entiéndase potestad como autoridad, nos ha librado de esa autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es decir, recuperó nuestra libertad, por eso le llamamos la salvación, y nos colocó o nos otorgó nuevamente esa potestad que Dios había creado desde el principio. Es decir, Jesucristo recuperó lo que se había perdido, lo que Adán había entregado, lo que Eva había entregado y lo que el enemigo había tratado de engañar al mismo Jesús. ¿Cómo lo pagó? Con su muerte y su sacrificio redentor. ¿Qué debemos de tomar en cuenta, ¿no? En cuanto a esta actitud de autoridad? ¿Cuándo recibo la autoridad de Dios? Se preguntarán o nos preguntaremos todos. ¿Cuándo es que me puedo sentir capacitado, autorizado para ejercer esta autoridad, ¿no?
Pues es precisamente cuando hacemos nuestra declaración de fe, cuando declaramos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso nos da la potestad de ser hijos y nos regresa a esa autoridad. Es decir, recibimos nuevamente la delegación de esa autoridad. Lucas 10, del 19 al 20 dice, Jesucristo hablando a sus discípulos y hablando a cada uno de nosotros, a través de esta declaración que hacemos, dice, he aquí os doy potestad, otra vez, autoridad, poder, dominio, de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus se nos sujetan, que luego pasa, ¿no? Y sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Es decir, les doy nuevamente la autoridad, pero manéjenla con sabiduría, manéjenla con cuidado, no nada más se regocijen de que los espíritus se les someten, sino de que realmente hemos sido reinstalados y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, dice. La Biblia nos enseña que reconocer su autoridad implica nuestra obediencia a sus principios y mandamientos como un estilo de vida, ¿no? Dice la palabra que el justo por la fe vivirá, ¿no? El justo vivirá por la obediencia a la palabra, por su fe en creer que esta palabra es la voluntad de Dios y que nosotros estando sometidos a esa palabra, siendo obedientes a esa palabra, pues recibiremos las bendiciones que están prometidas en esa misma palabra. Salmos 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y aquí yo subrayo siempre, ¿no? Y todo lo que hace prosperará, porque sabes, nuevamente te comento, estos principios de autoridad y de someterse unos a otros es precisamente para que nos vaya bien. Entonces, cuando somos obedientes, el resultado de poner en práctica esa obediencia es que todo cuanto hagamos va a prosperar. También hace hincapié la lección de cuando nos salimos de la autoridad de Dios, pues sería el polo opuesto, ¿no? Cuando nosotros por torpeza, por soberbia, por ignorancia, decidimos no actuar conforme a lo que Dios nos dice, sino que actuamos conforme a nuestras ideas, valores, conocimientos, pues normalmente salimos de esa cobertura, llamémosle, ¿no? De esa autoridad, y así como cuando somos obedientes, la consecuencia es que nos va a ir bien. Normalmente cuando somos desobedientes, la consecuencia es que los resultados no van a salir bien. Esto implica, para romper esto o evitar el error que cometió Adán y estar bajo la autoridad del diablo en lugar de la autoridad bajo de Dios, si hemos caído en eso, que es como muy humano, pues lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, ¿no? Ir con Dios, ir a la presencia de Dios, pedir perdón por haber sido rebeldes, ¿no? Si tú lees acerca de la rebeldía, son de las cosas que Dios aborrece, ¿no? Aborrece es una palabra muy fuerte, ¿no? No nada más, no le desagrada, ¿no? Sino que le aborrece que la gente seamos rebeldes, ¿no? En Jueces 10, del 10 al 12, dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales, ¿no? O sea, reconocieron que habían hecho las cosas mal. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos? Fíjate cómo le iba al pueblo, ¿no? Por desobediente y por alejarse de Dios. ¿No habéis sido oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, yo os libré de sus manos. Es decir, la conducta humana, cuando
actuamos en desobediencia a la palabra, normalmente caemos en servidumbre, ¿no?, de alguna de estas figuras del mal, y siempre estará Dios dispuesto a devolvernos esta posición de autoridad sobre todos esos demonios, siempre y cuando vayamos con Él, pidamos perdón, nos arrepintamos y podemos proseguir el camino. Entonces, ¿cómo activamos esta autoridad que nos fue delegada? Porque, ¿sabes? No basta con saber, con entender, con leer que hemos sido puestos en autoridad. Yo creo firmemente que muchos de los problemas que el pueblo de Dios, la iglesia, no termina de florecer es porque no se pone en práctica esta autoridad, ¿no? Si Jesucristo mismo le dijo a sus apóstoles, nos dice a nosotros que hemos sido puestos para hollar serpientes y escorpiones, a veces evitamos ejercer esa autoridad, porque no nada más es que seamos obedientes o que no evitemos pues la tentación del pecado, sino que hay momentos en donde tenemos que hacer uso de esa autoridad, porque ¿de qué te sirve tener un puesto de autoridad si no la ejerces? Entonces dice, no podemos abstenernos del principio de autoridad. Dios nos creó para gobernar y ser gobernados por Él y por las autoridades puestas sobre nosotros, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Sin embargo, tenemos un libre albedrío para decidir obedecer a Dios o al mundo que está gobernado por el maligno. Solo el gobierno de Dios nos trae bendiciones múltiples. Entonces, digamos que para lograr que todas las cosas prosperen, entendiendo que ya Jesucristo pagó por nuestros errores y que ya nos restauró en esa posición de autoridad y que debemos de ejercer esa autoridad, pues lo primero, como decíamos, es arrepentirnos, ¿no? Y hoy quisiera cerrar esta plática precisamente con una oración de arrepentimiento, de pedir perdón y de entender que ciertamente hemos hecho mal las cosas. A veces nosotros puestos en posiciones de autoridad, pues lo hemos hecho mal, ¿no? Sobre todo con los hijos o con la esposa, los que somos jefes de familia, con los trabajadores, ¿no? Que ciertamente vivimos en un mundo regido por leyes de la Constitución de los países, pero nuestra primera ley es la palabra de Dios y ciertamente debemos reconocer que lo hemos hecho mal. Una vez que nos arrepentimos y declaramos, bueno, pues debemos de decidir alinear nuestra manera de ejercer esa autoridad a la manera del Señor Jesús. Dice en Marcos 9:35, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y servidor de todos, ¿no? A veces en la misma iglesia, ¿no? En la iglesia primitiva se peleaban ahí los discípulos por estar cerca del Señor y peleaban estar sentado a su derecha y a su izquierda y decía, no, si aquí el tema de la autoridad es al revés, ¿no? El que quiera ser mayor tiene que servir a los menores. Entonces, vamos a orar y vamos a entregarle esto al Señor, pidiendo que nos corrija y que el Espíritu Santo nos advierta cuando caigamos en prácticas no correctas de esa autoridad. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra, te damos muchas gracias por nuestra iglesia, nuestra pastora, por este material del apóstol Acuña, que nos revela, nos facilita el entendimiento de tu palabra, Señor, acerca de este concepto de la autoridad, que a veces estamos tan lejos de entenderlo o de aplicarla correctamente. Señor, en esta mañana, tarde, noche, nos arrepentimos, Padre, de haber sido rebeldes a las autoridades, a los maestros, a los padres, a los patrones, de haber sido rebeldes y de actuar en contra de esa autoridad que ha sido puesta por ti para que nos manejemos en orden. Señor, te pedimos perdón si también nosotros hemos actuado mal, con abuso de esa autoridad sobre la gente que tú has puesto bajo nuestro cuidado. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya en cada momento cuando tengamos actitudes rebeldes o de presunción o de
de querernos manejar bajo nuestra propia prudencia y sabiduría. Señor, te pedimos que todos los días de nuestra vida tu Espíritu Santo nos aconseje y nos guarde de apartarnos de tu palabra y de ser desobediente. Hoy, Señor, nos sometemos abiertamente, decididamente a la autoridad que es tu palabra, Señor, para que todo en nuestra vida prospere. Te lo pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigos. Los felicito, los bendigo y estamos muy prontos a vernos próximamente. Gracias.